Bienvenido o bienvenida a una nueva lista de reproducción en la que iré publicando de vez en cuando ejercicios de programación que resuelva con mis alumnos en clase. Por lo general van a ser ejercicios con nivel de examen. La dificultad dependerá del momento del curso en el que estemos, pero por lo general no serán ejercicios triviales. En este caso se trata de crear una clase mueble, una clase sofá. Vamos a ver los requisitos en concreto que se pedían en el ejercicio y que serían básicamente el crear una clase mueble con ciertos atributos, con propiedades en formato largo y con un toString, y una clase sofá que herede de ella, que añada un nuevo atributo, que tenga dos constructores distintos y que también tenga un toString específico. Lo ideal sería que lo pausaras aquí, que intentaras hacerlo y que luego comprobaras tu solución hasta qué punto se parece o no a la mía, porque mi solución no quiere decir que sea la única ni la mejor, pero sí que es interesante que veas ciertas formas de trabajar. ¿Qué requisitos vamos a tener nosotros como programadores para hacer este ejercicio? ¿Qué conocimientos previos debemos tener? Pues por una parte debemos saber cómo crear clases, la estructura básica de un class y el cómo instanciar objetos, cómo crear objetos de esa clase. Tendremos que saber también cómo crear no solo getter y setter, sino también propiedades, porque nos piden propiedades en formato largo. Además, parte de la gracia del ejercicio está en que sepamos cómo apoyar unos constructores en otros, con lo cual tendremos que conocer tanto el dis como el base. Y también se nos pide que creemos representaciones en modo texto de las clases usando el método toString, con lo cual debemos conocerlo también. Pues para resolverlo voy a usar Visual Studio 2019. Se podría usar también la versión 2022 o cualquier otra más moderna a medida que vayan surgiendo. Se podría usar la mayoría de versiones más antiguas. Va a ser una aplicación de consola. Va a dar igual que sea de .NET Framework, que es la plataforma, digamos, de toda la vida, o la que pone aplicación de consola a secas, la de .NET Core. Eso sí, posiblemente convendrá, si usas una versión muy reciente de Visual Studio, como la 2022, que te asegures de que la versión de .NET que te propone no es demasiado moderna para que te encuentres un esqueleto normal, no un esqueleto simplificado. Vamos a hacerlo. Digo que aplicación de consola. Después que siguiente. Voy a llamarla mueble sofá. Como siempre, en los ejercicios que fueran para entregar, asegúrate de en qué carpeta te lo va a guardar, porque desde esa carpeta tendrás que buscar tus ficheros para luego entregarlos en el examen o en el ejercicio que fuera. Digo que siguiente. Y aquí está la pregunta difícil. Plataforma de destino. .NET 5.0 es razonable. Si te aparece .NET 6, ten en cuenta que no te va a aparecer class, no te va a aparecer main, y eso quizás te simplifique en programas sencillos o quizás te complique en ejercicios de ese estilo que tuvieras que entregar y que tengan ciertos requisitos. Yo en mi caso voy a decir que .NET 5 y que me cree ese proyecto. En cuanto tengo mi esqueleto creado, voy a organizarlo un poco más a mi gusto. Por ejemplo, me he creado un namespace mueble sofá. Pues voy a copiar eso al nombre de la clase, voy a llamarla prueba mueble sofá y voy a eliminar el namespace, que no me va a hacer falta en un proyecto tan sencillo. Y eso de paso me permite mover todo un poco hacia atrás y necesitar menos espacio en pantalla. No voy a necesitar parámetros en línea de comando, con lo cual puedo eliminar el string args. Y aquí ahora pondré pruebas de la clase mueble y de la clase sofá, pero después. De momento voy a crear las clases, con lo cual voy a proyecto, agregar una clase, mueble, elimino el namespace y elimino también los using que necesito, que van a ser todos, salvo quizás el system, y hago lo mismo con la clase sofá. Vamos a la clase mueble para empezar a implementar lo que nos piden, y nos piden para empezar 3 atributos. Esos atributos, ya que vamos a hablar de la clase, lo habitual es que sean protected, con lo cual diré pues quiero un protected string que voy a llamar código, y duplico esa línea con control D para crearme otro que se llame material y para crearme otro que se llame descripción. De hecho, siendo estrictos, vamos a poner primero descripción y luego material en el orden que nos pedían, porque el siguiente detalle es un constructor que dé valores en ese orden, con lo cual me creo un public mueble que va a recibir un string que va a ser el código, un string que va a ser la descripción y un string que va a ser el material. Y el dar valores es sencillo. He usado el mismo nombre para los parámetros que para los structs, con lo cual uso this. Digo, mi código va a ser ese código que me indicas como parámetro
Y repito esa misma estructura para descripción y para material. Y nos pide un segundo constructor que reciba estos dos primeros parámetros, pero que prefije el material a madera, con lo cual puedo copiar. Elimino de aquí el material. Y yo podría hacer cosas como estas, pero esta no es la forma elegante y por tanto no es la forma deseable si se trata de un ejercicio con nota. Lo deseable aquí es que, ya que este constructor se parece tanto a este constructor, el uno se apoya en el otro, con lo cual diré, quiero que te apoyes en el otro constructor de esta misma clase, y por eso uso la palabra this, y quiero que recibas como código el que me están pasando a mí, como descripción la que me están pasando a mí, y que el material tome el valor madera. Entonces, esta alternativa de usar la palabra this es más compacta y más elegante que el indicarlo de forma repetitiva dentro del constructor. Esta es la alternativa deseable. También nos piden propiedades en formato largo y eso lo hacemos, por ejemplo, tenemos la abreviatura prop full y yo digo, pues quiero un string que voy a llamar código, que va a devolver el valor del código y que va a cambiar el valor del código. Esa va a ser la estructura de una propiedad en formato largo. Podemos eliminar esta parte del esqueleto que ha aparecido porque ya habíamos creado nosotros aquí nuestras propiedades, nuestros atributos. Y podemos repetir lo mismo para crear una propiedad en formato largo que permita acceder a la descripción y otra al material. Esas serían las tres propiedades, solo nos queda el toString. El toString siempre va a ser public, siempre va a devolver un string, siempre va a ser override, siempre se va a llamar toString, no va a recibir parámetros. Vamos a poner override en su sitio correcto. Ahora sí. Y en este caso nos piden que devolvamos los campos separados por guiones. Pues sería algo como, quiero que me devuelvas, según el caso, puedo acceder en este caso o a la propiedad o al atributo, es decir, en mayúsculas o en minúsculas. Y depende de qué campos nos pidan. En principio, en este caso, por ejemplo, los dos primeros, el código y la descripción. Y con eso ya estaría. Con eso tenemos la clase mueble preparada. Vamos a hacer los pocos cambios que tiene a partir de ella la clase sofá y luego a probarlos en el programa principal. En primer lugar me piden que la clase sofá herede de mueble y luego además que tenga un atributo adicional que van a ser la cantidad de plazas del sofá. Pues va a ser protected nuevamente. Me dicen que sea un número entero muy pequeño, con lo cual lo razonable es que sea un byte. Y puedo llamarlo plazas. Al igual que antes me piden una propiedad, pero esa propiedad la puedo crear después. Vamos a hacer primero los constructores. El primer constructor me piden que tenga todos los parámetros. Verás que me aparece un error diciendo en la clase mueble no hay un constructor vacío en el que me pueda apoyar un constructor sin parámetros. De modo que no parece razonable que en este caso yo me ponga a hacer cosas como el this.código igual al código que me indican, no solo porque sería código repetitivo, sino más porque seguiría sin cumplir ese requisito de que en la clase base no tengo algo en lo que apoyarme, con lo cual lo razonable aquí es decir, me quiero que te apoyes en la clase base, a la que le voy a indicar que el código es este, que la descripción es esta y que el material es este. Y el dato nuevo que hay en este caso, que son las plazas, es el único que asigno a mano desde dentro del constructor. Esa sería la forma razonable y que de paso hace que desaparezca el error. Y nos piden también un segundo constructor que reciba solo estos dos datos y que prefije a los valores que hemos supuesto que son más habituales, que el material sea madera y textil, que las plazas sean 3. Con lo cual puedo copiar esto y modificarlo. Y decir, me interesa el código, la descripción, pero nada más. Y entonces podría apoyarme en la clase base. Pero en este caso es más razonable, por una parte por demostrar conocimientos y por otra parte por que sea más fácil de mantener, apoyarme en la propia clase, de modo que si cambio algo aquí, automáticamente se refleje aquí. Entonces diría, quiero apoyarme en el constructor de esta propia clase, recibiendo ese código, esa descripción, el material hemos dicho que iba a ser en este caso madera y textil, y la cantidad de plazas va a ser 3. De modo que mi cuerpo de programa no hace nada.
Con eso tenemos los dos constructores. Vamos a hacer la propiedad en formato largo, que además nos piden en este caso que sea solo de lectura, que yo no pueda cambiar la cantidad de plazas de un sofá una vez que está fabricado. Si es de 3 plazas, es de 3 plazas. Pues en ese caso puedo traerme el esqueleto que ya tenía en la clase mueble para ver los cambios. Va a ser algo parecido a esto, pero con un par de diferencias importantes. La primera, por supuesto, es el tipo de datos. Va a ser byte y se va a llamar igual que el atributo, pero en mayúsculas, plazas. Pero la más importante es que mi getter va a devolver esa cantidad de plazas, pero no va a haber un setter. De modo que permito que se pueda leer la cantidad de plazas, pero que no se pueda modificar la cantidad de plazas una vez que ya hemos pasado por el constructor. Creamos un sofá con 4 plazas, o con 3, o con 2, y ya no podremos cambiarlas posteriormente, porque tenemos un getter, pero no tenemos un setter. Y solo nos queda el toString, que ya sabes, va a ser public, va a ser override, va a ser string, se va a llamar toString, no va a recibir nada. Y en principio se va a apoyar en la clase base, pero vamos a añadirle también detalles de que es un sofá de cierta cantidad de plazas, ya sabes, sea en minúsculas para acceder al atributo, sea en mayúsculas para acceder a la propiedad. Y luego la palabra plazas. Recuerda también comprobar los espacios. Un espacio antes del número, un espacio después del número. Y con eso lo tenemos, solo nos faltaría probarlo desde main. Y aquí podría decir, por ejemplo, que quiero un nuevo mueble que va a tener el código S1, que va a ser una silla y que va a ser, por ejemplo, de metal. Me creo un sofá, que puedo llamar S, que va a ser un nuevo sofá. Y en este caso voy a usar solo dos atributos para comprobar el segundo constructor. Su código va a ser sofá01 y su nombre va a ser sofá, y nos podemos inventar un nombre, por ejemplo, va a ser el sofá llamado Héctor. Y para terminar la prueba mostramos ambos diciendo quiero que me muestres ese mueble y quiero que me muestres ese sofá. Recuerda que no hace falta poner ni m.toString ni s.toString, que el toString es implícito. Si yo pongo un muestra mm, va a ir a la clase mueble, va a comprobar si tiene un toString y va a hacer lo que le indique ese toString. Pues en teoría lo tenemos, vamos a comprobar que todo funciona aparentemente bien. Y esta es la pinta, tenemos el S1 que es una silla, el sofá 01 que es un sofá modelo Héctor, que en concreto es un sofá de 3 plazas. Pues esa sería la forma de resolver este ejercicio, que incluye dos clases, una que hereda de otra, propiedades en formato largo, toString y sobre todo el uso correcto de this y de base.